De las buenas obras, capítulo 16. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a continuar. Espero que Dios les fortalezca en este proceso, donde muchas veces hay compromisos, hay desánimo, pero Dios nos fortalece, ¿sale? Dios les siga fortaleciendo, no solo en esta etapa, sino por el resto de sus vidas, ¿no? En cuanto a nuestra fe en Cristo. Ok, de las buenas obras, hay algunos puntos que vamos a estar tocando en este proceso. La norma de las buenas obras, que es la primera pregunta, párrafo 1. ¿Son importantes las buenas obras para el creyente? Párrafo 2. La causa de las buenas obras. Párrafo 3. Las limitaciones de las buenas obras. Estos puntos 4 y 5 son interesantes. Significa a grandes rasgos, las buenas obras son tomadas en cuenta por Dios para la salvación. Respuesta inmediata, no. Pero entonces, ¿qué lugar ocupan? Lo vamos a ver. Y la aceptación de las buenas obras, párrafos 6 y 7, toda buena obra de la iglesia es imperfecta por causa del pecado. Que eso nos quede claro. Si toda buena obra del creyente es imperfecta por causa del pecado, entonces ¿por qué Dios las acepta? Y las reconoce como buenas obras. Vamos a estar viendo todo eso y que Dios nos dé la capacidad de reflexionar correctamente. Ok, las buenas obras tienen una estrecha relación con la santificación, con el crecimiento espiritual, la obediencia a la voluntad de Dios. Y en aquel tiempo del siglo XVII, en el tiempo de la Reforma, los católicos romanos decían que el grupo de los protestantes no enseñaban a sus seguidores, a sus discípulos, que había que hacer buenas obras. O sea, señalaban incluso a la mayoría, no a todos, como lo que ya hemos expresado, antinomia, sin ley. O sea, decían, son creyentes sin ley. Entonces, decían ellos, no les enseñan a sus discípulos las buenas obras que Dios demanda que debemos practicar. Entonces, en base a esos señalamientos, a esa batalla constante con el catolicismo romano, recuerde que se señala a todo este movimiento como protestantismo. Entonces, toda la confesión de fe y las confesiones de fe de Westminster, los catecismos tenían ese fin de instruir a los discípulos, y no es la excepción el día de hoy. La confesión de fe tiene ese objetivo. A los niños se les está dando el catecismo de ¿qué, América? De Westminster, para que ellos comprendan también, o sea, en qué creemos. Desde una edad temprana y en una edad avanzada se les facilite todavía más la confesión de fe. Van a tener mayor habilidad que nosotros, gracias a Dios, eso esperamos. Ok, ¿en qué consiste una buena obra a los ojos de Dios? ¿Qué considera Dios una buena obra? Y eso está en el párrafo 1. En el punto 1, las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. No las que, esto es importante, esto que dice enseguida, no las que sin autoridad de la palabra, han inventado los hombres por un fervor ciego o con el pretexto de que tienen buenas intenciones. Párrafo 1 está claro en cuanto a la norma que la misma escritura establece en cuanto a qué es una buena obra ante los ojos de Dios. Todo aquello que está especificado en la escritura que Dios nos pide, eso es una buena obra. Y si hay algo que Dios no especifica en la escritura, lo vamos a ver más adelante. No tenga comezón de oír. Es importante que consideremos esta primera parte. Ok. Como iglesia, tenemos la completa seguridad de que Dios llama buenas obras a todo aquello que Él mismo ha determinado que le demos.
Dígame un mandamiento, el que se le ocurra, de la Biblia, obviamente. No robarás. Y si Luis se mantiene evitando el robar, está haciendo una buena obra. ¿Sale? ¿Algo más dijeron allá? No matarás. Si en los conflictos evitas al máximo esa situación, incluso como dice Jesús, perdonas a la persona, no te quedas odiando a la persona, pasas por alto a la ofensa, tú estás haciendo una buena obra ante los ojos de Dios. O sea, específicamente yo sé que estoy agradando a Dios. Ahora, ¿algo más? Otro más. Congregarnos. Si tú te congregas, tú específicamente sabes que estás agradando a Dios, porque está escrito en su palabra. Ok, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú lo estás practicando, aún en los momentos difíciles, porque esos momentos difíciles no solo es con personas ajenas, a veces con personas de tu propia casa. Y cuando tú haces ese esfuerzo de amar a tu prójimo, a Dios le llama es una buena obra. Y así podemos ir enumerando una tras otra. Eso nos debe dar la completa claridad y seguridad de que yo estoy agradando a Dios, tú estás agradando a Dios. Es algo que Dios nos está pidiendo. Aquí hay ejemplos. Dios nos declara lo que es bueno en su palabra. Y si hay algo que no está declarado y que tú dices, pero yo digo que esto es bueno. ¿Cómo qué? Dígame algo que tal vez usted de pronto ha dicho, yo digo que esto le agrada a Dios. Muy humana la mujer porque pues le daba comida a los familiares, los internados, les daba comida para que se comieran. Pero yo cuando le compartí el evangelio le dije, eso no te va a hacer, porque no es por obra, para que tú le entregues tu corazón tuyo, tu participación. Pero no, ella pudo hacer muy buena obra en esa manera, pero su alma se perdió. Okay. No quiso la salvación. Entonces, el que yo le dé café a las personas en los hospitales es una buena obra ante los ojos de Dios si no estoy en Cristo. Pero vamos a saciar una necesidad. Hay personas con hambre en los hospitales. Es que ahí las intenciones del corazón de la persona es por un interés propio. O sea, yo lo hago para calmar mi conciencia tal vez, o en mi sentido de que piensan que conocen a Dios, piensan que están agradando a Dios, pero dice la palabra que nuestras buenas obras son nuestra inmundicia. Ok, ¿Isaías qué? 64. Sí. Ahorita que tocas el punto, fíjate que en la semana, ahí en donde trabajo, estaba platicando de esa situación de los hospitales. Okay. Y decía un compañero de los choferes que había gente que había tenido familiares allá adentro y que como se habían sentido, si habían tenido su sanidad, regresaban a dar comida. Okay. ¿No? Entonces, yo les comenté y les dije, ¿sabes por qué hacen eso? O sea, yo no sé, ahorita tú me corriges, les decía que era por agradecimiento. Okay. ¿No? Es demostrar el agradecimiento hacia el servicio que les dieron ahí, que se dieron, más bien sabemos que Dios es el que hace las cosas, ¿no? Sí. Pero yo nomás les dije, estas personas regresan a donar o a dar algo a ayuda porque ellos lo vivieron. Sí. Y ahora en agradecimiento a la buena acción, a lo que pasó, que sí se restauró su familia, se compuso, pues regresan a... El punto es ese, Dios la ve como una buena obra, la acepta como buena obra. Si sí. no está en Cristo. Ok, eso es la diferencia. Si está en Cristo, Dios lo ve como una buena obra. Si no está en Cristo, ¿cómo lo ve? ¿Sabe cómo lo describe quién? Agustín de Hipona. Como un pecado espléndido. Pero al fin de cuentas es pecado. Es que pasa aquí mismo en el punto 1
dice, ¿no? Y no las que sin autoridad está. Exactamente, ahí está la segunda parte. O sea, yo puedo inventar, en mi opinión, sin Cristo, mis propias buenas obras. Y hasta llego a pensar que con esas, como son tan buenas en mi opinión, Dios está obligado a llevarme al cielo. Ok. Exactamente. Y eso es lo que vamos a estar viendo durante estos varios puntos que mencioné al principio. Específicamente yo debo centrarme por mi propio bien y mi crecimiento creyente cristiano. Debo entender que lo que está declarado, como dice Miqueas 6, si Dios me declara esto es bueno ante mis ojos y cumple ciertos requisitos, yo debo tener la seguridad de que a Dios le agrada. Porque hay cosas que no están escritas en la Biblia, que no son específicas como lo que estamos hablando. Y yo debo tener la capacidad bíblicamente de responder a eso. Y todas mis buenas obras, cuando estábamos con mi esposa en el hospital, una mujer después de varios de quimioterapias, le dieron la buena noticia que había salido bien de su proceso de radioterapias, de quimioterapias, y debido a esa buena noticia, llevó no sé cuántas tortas y boings para todos los que estábamos ahí. Pero ante los ojos de Dios, o sea, Dios va a decir, hijo, no, ¿te rebasaste el estándar que yo demando? No hay obras buenas que rebasen la demanda de Dios. De hecho, no hay obras buenas, en la opinión personal, que alcancen el estándar que Dios demanda de santidad para participar de su reino. Es imposible. Entonces, ok, es el resultado, eso lo vamos a ver más adelante, es el resultado de una fe verdadera. De la santificación, del proceso de santificación, empiezas a crecer en hacer buenas obras que tú sabes que le agradan a Dios, no con el fin de obtener algo, simplemente por gratitud, como lo vamos a ver también más adelante. Se me están adelantando, espérense. ¿Sí? Ok, vamos. Primeramente, ¿dónde voy a descubrir que Dios me declara lo que es bueno? En su palabra. Si está ahí especificado, yo tengo la seguridad que Dios ama la misericordia, que yo sea misericordioso, que yo sea justo y que incluso me humilla ante Él. Son buenas obras. Ok. Toda la escritura es suficiente para perfeccionar al hombre, la mujer de Dios. Toda la escritura es suficiente. La escritura tiene un poder que no es manejado por los hombres. La escritura tiene el poder de Dios para santificar, para llamar, para salvar. Es Dios actuando. ¿Que quiere usar instrumentos humanos? Ok, sí, pero es su palabra. Tiene un poder que no es controlado por ninguna persona, sino solo por Dios, por su Espíritu. Entonces, 2 Timoteo 3:16 es inspirada por Dios y tiene una utilidad para todo el hombre y la mujer de Dios para perfeccionarle y prepararle para toda buena obra. O sea, el hombre y la mujer de Dios es perfeccionado para toda buena obra. Ahora, Dios usa su palabra escrita para transformarnos, dice Romanos 12:1 y 2. Por eso, si tú ya has experimentado las misericordias de Dios, tú haces una buena obra de presentar a Dios tu propio cuerpo, tu propia vida. Tú dices, aquí estoy, Señor, soy tuyo. Esa es una buena obra. ¿Sí? Si tú has experimentado las misericordias de Dios, la benignidad del Señor. Si no es así, alguien pudiera tratar de estar imitando la vida espiritual que le es imposible a través de practicar una religión o de una vida moralista, una serie de reglas.
Y nos capacita para no conformarnos a este mundo. O sea, sí nos agrada que ganó México 1-0, pero no es lo que sacia nuestra alma. A los que les gusta el fútbol, a los que les gusta el americano, pues, ya va a empezar la temporada. O sea, sí, pero no es lo que sacia el alma. O sea, no nos conformamos a este mundo. Ahora me voy a dejar el pelo de colores, azul, verde, anaranjado, porque es la moda. Sí, o sea, eso no sacia el alma. No estamos conformándonos al mundo. Tal vez estoy exagerando, perdónenme. Pero es importante que nosotros entendamos que estamos siendo transformados porque nuestro entendimiento se está renovando. ¿Cómo? ¿Con qué? Con su palabra. ¿Quién obra? Su espíritu. ¿Usa instrumentos humanos? Sí, pero es la obra de Dios. ¿Vale? Entonces, de Dios recibimos la capacidad y el poder para hacer buenas obras. Hebreos 13:20. Es el Dios de paz que nos ha redimido en Cristo mediante un pacto eterno en la sangre de Cristo. Es el gran pastor de las ovejas. Él nos hace aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y escuche esto, haciendo Él en nosotros, dice Reina Valera actualizada 2015, haciendo Él en ti las buenas obras que a Él le agradan. Por eso no te puedo dar la gloria a ti, no te puedo dar el reconocimiento, sino es gracias, Señor, por lo que estás haciendo en Esteban. Porque Él solo no hubiera podido ni hubiera querido. Él es haciendo en nosotros lo que es agradable delante de sus ojos por medio de Cristo. Nunca debemos olvidar por medio de Cristo, en Cristo. Eso es muy básico para nosotros como creyentes. Colosenses 2:3. Podemos hacer estas buenas obras, practicarlas unidos en amor y juntos alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, o sea, del conocimiento. La riqueza espiritual de Dios está dispuesta para el pueblo de Dios, de tal manera que esa riqueza te lleva a vivir como alguien que es millonario en la tierra, disfruta de su dinero. Bueno, dice Eclesiastés que no todos, pero supongamos que en un contexto de vida normal, el que tiene mucho dinero lo disfruta, dice, wow, me voy a comprar esto, aquello, lo disfruto, incluso hasta si está en Cristo puede ser generoso con otras personas y lo disfruta. Pues lo que quiere Dios es, lo que produce Dios es que tú disfrutes las buenas obras, la vida rica que Él te ha dado. Y que no andes diciendo, ay, es que pues era mi negocio y me iba re bien. ¿Y a qué te dedicabas? A extorsionar. A cobrar renta. Sí, a sacar celulares en el micro. No, el que ha disfrutado de las misericordias de Dios, el que está enriqueciéndose con esta vida que Dios da, también disfruta sus buenas obras. Dios no es Dios de imposición. Nuestra intención no es obligarte a que dejes algo que tú dices, es que no lo quiero dejar. Bueno, pues sigue ahí. Quizá Dios te conceda el arrepentimiento. Pero es que es mi felicidad, pues adelante, ¿no? Pero si eres hijo, debes esperar la disciplina de Dios. Mejor arrepiéntete y pídele ayuda a Dios. Y disfruta tu nueva vida. Amén. Bueno, ya se oyó alguien ahí. Ok. Si el hombre hace buenas obras en su imaginación, ya empezamos a tocar ese punto. Ustedes empezaron a hablar de esto. Les dije, no se me adelanten. Si cada quien en su imaginación dice, no, esto para mí es buena obra, ¿Dios está obligado a aceptarlas como tal? No. Eso está en su soberanía. Él va a juzgar. Eso nos debe quedar claro, por favor. Escuchen. Dios en su soberanía va a juzgar toda obra que Él no dejó escrita en su palabra.
O sea, yo no puedo tampoco juzgar y decir toda obra ante la opinión humana que parece buena, Dios la desecha. Lo que sí debo decirles es que si alguien no está en Cristo, Dios lo ve como un trapo inmundo. Pero me refiero a su pueblo, la iglesia, que de pronto dices, es que esto no está escrito, no sé si sea bueno, que dé mis 10 pesos al señor que está ahí en el puente, extendiendo su mano. Pues Dios dice, ama a tu prójimo. Y vamos a ver varios requisitos de cuando Dios aprueba una obra como buena de sus hijos, de su pueblo. Ya nos debe quedar claro que de alguien que no es su pueblo, no la va a aprobar. ¿Sale? Me estoy refiriendo a el que está en Cristo. Ok, párrafo 1.2. No las que sin autoridad de la Escritura han inventado los hombres por un fervor ciego con el pretexto de que son buenas intenciones. ¿Creen que tienen buenas intenciones esas personas como la que mencionó Marichuy que llevaba café? O como la que yo mencioné también, que nos dio un boing y una torta a muchas personas. La sala estaba llena de personas ahí esperando su turno. Y a todos nos dio. Y sació una necesidad. El punto aquí es que puede haber buenas intenciones de personas no creyentes, sí, pero no están completamente limpias ante los ojos de Dios, ni siquiera de la iglesia, por causa del pecado. Pero vamos a ver todos esos detalles. Los escribas y fariseos tenían su propia interpretación de la ley de Moisés, cómo debía vivir el pueblo, eran muy rígidas en sus prácticas religiosas, externamente, o sea, mostraban una vida extraordinariamente piadosa. Externamente. A ver, trate de mostrar una vida piadosa externa. ¿Qué haría? ¿Así? Pues eso, ¿no? Levantarme muy temprano y que todos me estén orando. Ok. ¿Sí? ¿Algo más que haría? ¿Cómo te verías con una vida piadosa externa? Nada más, sin que haya una cuestión interna, una vida espiritual. ¿Cómo te verías? Bueno, no sé, igual, pero algo que hace mucho los fariseos, se dicen en la parte de orar. Sí. Todo el mundo lo era. Igual a lo mejor que sí que no les daban, ahorita no me acuerdo el nombre que se le daba a sus padres, porque no Corbán. y no les daban porque decían, no, es para el Señor. O sea, no te puedo dar porque no me alcanza. Sí. Entonces, el dar eso para ellos. De hecho, tratan de engancharse en algún mandamiento de Dios, pero modificado a su gusto. Ok, sí, quiero ayudarte, papá, pero fíjate que lo que ya tenía reservado para ti, se lo di al Señor. Ya no tengo nada. Y tenían. Es un ejemplo. O sea, ellos aplicaban la ley a su gusto y enseñaban al pueblo de acuerdo a esa interpretación. Y hay de aquel que no siguiera esa interpretación. Entonces, de manera legalista, lo llamaban pecadores. Señalaban como pecadores a aquellos que no imitaban su vida piadosa, que consistía en tradiciones, en reglas humanas, mandamientos de hombres, pero no había vida espiritual. No había una vida genuina interna. En Mateo 15, verso 1 al 9, Reina Valera actualizada 2015, Jesús les confronta en su pecado. En cuanto a lo que decía Nico, quebrantan, ellos dijeron, los escribas y fariseos, tus discípulos quebrantan ¿qué, hermanos? La tradición, lo que nosotros enseñamos, nuestra interpretación. Y no se lavan las manos, o sea, ellos decían, si alguien no se lava las manos antes de comer, está inmundo. O sea, y Dios se ofende. O sea, eso es un invento de ellos. Y entonces Jesús les corrige. ¿Y ustedes por qué quebrantan el mandamiento? Por su tradición.
O sea, aquí tenemos dos cosas. El que no está en Cristo, el que no tiene vida espiritual, trata de seguir tradiciones de hombres. Y el que tiene vida espiritual dice, no, este es el mandamiento de Dios. Y Jesús trata de ayudarles. Y les dice, Dios dijo que honraran a sus padres, o sea, que les ayudaran en sus necesidades. Y si alguno maldice a sus padres, debe morir. Pero ustedes ya cambiaron, interpretaron que si van a ayudarle o van a darle lo que tenían para ayudarle a sus padres, se lo van a dar al Señor en el templo, y ya no ayudan a sus padres, Jesús les dice, ustedes están mal. Invalidan el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Entonces, muchas veces debes comprender esto. Todos aquellos que no tienen vida espiritual normalmente viven conforme a sus tradiciones, sean de cualquier nación, y necesitan practicarlas porque ellos dicen, es que esto le agrada a Dios. Es que yo le prendo mi veladora y Dios le da gusto. ¿Y dónde dice en la Biblia que Dios quiere que le prendamos veladoras? Ahí enfrente del... No, pero es que yo se la pongo en la Biblia, hermano. ¿Y dónde Dios dice que le pongamos veladoras? O sea, es un... Imagínense que el pastor dijera, hermanos, Dios me ha revelado algo nuevo. Que le pongamos veladoras a la Biblia. En la página donde está la promesa que tú quieres que Él te cumpla. Ya me los imagino. Y ya es un mandamiento de hombre. Ahora, a veces hay un celo santo y al ver que las personas en el pueblo no responden a algo, un mandamiento específico de Dios, el pastor pudiera de pronto decir, bueno, voy a generar un poco de presión y les manda un mandamiento añadido al mandamiento específico de Dios. Pero ya es una interpretación humana. Y a veces hay un celo santo de, ya, dejen eso, ya. Pero ante los ojos de Dios, Él va a juzgar esa interpretación. No sé si los confundí. Ok, Jesús les llamó, ¿qué, hermanos? Hipócritas. Por seguir sus tradiciones y tratar de imponerle al pueblo tradiciones. En Isaías 29:13 también nos habla lo mismo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. ¿Qué quiere Dios en tus buenas obras? Que lo hagas de corazón, con entendimiento de que Dios lo está pidiendo. Ama a tu mujer. Mogo. Ama a tu mujer. ¿Yo te lo estoy tratando de imponer? No, es un mandamiento de Dios. Y ay de ti si no la amas. Porque es un mandamiento de Dios, es una buena obra. Sométete a tu mujer. Es un mandamiento de Dios. Ay de ti si no lo haces. Diana? Por favor, nos debe quedar claro eso. Y así voy a ir mencionando más, ¿eh? Sométete a tus papás, hijos, obedezcan a sus padres. Ay de ti si no los obedeces. Ay de ti. Porque no es el pastor tratando de dar su propia interpretación. Es Dios. Ahora, en todo lo bueno, en todo lo que es correcto, en todo lo que es justo, ¿ok? Y hazlo de corazón. Salmo 119:17. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Si Dios abrió tus ojos, tú te maravillas con sus mandamientos y sabes que son buenos y disfrutas el practicarlos. Amén. Primera de Pedro 1:18. Fueron rescatados de su vana manera de vivir. O sea, ya no vivas conforme a las tradiciones del mundo.
sino conforme a las buenas obras que están en las Escrituras. Dios no aceptó como buena obra que los judíos inventaran su propia justificación. O sea, Dios no dijo, wow, yo puse esta forma de justificar a los pecadores, pero a ellos se les ocurrió algo también igual de bueno que lo que yo les dije. ¿Creen que Dios dijo eso? No, para nada. O sea, hay gente que dice, no, con los rezos te sacamos del purgatorio. Te mandamos al cielo. Perdónenme. Pero los judíos inventaron su propia justificación y ellos decían, bueno, les leo el verso 3, ignorando la justicia de Dios, procurando establecer su propia forma de salvación y no se sujetan a lo que Dios estableció, la manera que Dios dijo, esta es la forma correcta de ser salvos. Y ellos dijeron, no, hay que guardar la ley y hay que circuncidar a los varones. Y así son salvos. Pero ya los apóstoles estaban diciendo, es por la fe, es por gracia, no es por hacer buenas obras. Entonces no podemos inventar nuestra propia justificación. Dios no aceptó como buena obra que los judíos persiguieran a la iglesia de Cristo. Juan 16:2, Jesús anunció que los iban a perseguir a los discípulos y aun si los mataban, iban a pensar que estaban sirviendo a Dios. Estoy haciendo una buena obra, matando a los cristianos. ¿Los musulmanes creen eso? Si matamos enemigos de Dios, que no son musulmanes, que no siguen a este, ¿cómo se llama su profeta? Mahoma. Mahoma, Alá. No, Alá es el nombre de Dios, significa el Dios, perdón. Alá significa el Dios, pero es su profeta. El punto aquí, ellos dicen, todo el que no sea seguidor de nuestro profeta, de nuestra religión, merece la muerte. Y al matarlos, Dios se pone contento. En los pueblos, en la ciudad, en México, matan a algunos cristianos y dicen, Dios se pone contento porque matamos a cristianos. Y Jesús lo anunció y así ha pasado. Entonces ellos creen que es buena obra, imagínense. Ahora, Dios no aceptó como buena obra la propuesta de Saúl. 1 Samuel 15, verso 21 en adelante. Saúl dijo, es que el ejército tomó de los animales para ofrecerle sacrificio a Jehová tu Dios. Pues Dios no aceptó eso. Él inventó que podía hacerlo y que Dios iba a agradar. Y Dios dijo, no. ¿Qué estaba esperando Dios de Saúl? Obediencia. Entonces es muy importante que nos quede claro que hay muchos ejemplos que Dios dice, yo no voy a aceptar lo que tú inventes, que me quieras ofrecer. ¿Sí? 1 Corintios 7:23, fueron comprados por un gran precio, precio de sangre. No se vuelvan esclavos de tradiciones humanas. No se vuelvan esclavos de hombres, de mandamientos de hombres. ¿Sí está claro? Ok, ahora Gálatas 5:1, estén firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sujeten a la esclavitud que tenían cuando tenían que ir detrás de los ídolos mudos. En Guerrero, siendo niños, hubo una procesión, me acuerdo, bueno, había continuamente, pero yo fui a una. Y ahí íbamos caminando en la noche, entre la milpa, porque le estábamos pidiendo al santito que lloviera. ¿Y llovió? Dígame cuál es. ¿Y llovió? No, sí llovió. Sí, era milagroso ese santo. Nah. Perdón, no es burla, por algún católico que hay aquí. Romano me refiero. Entonces, mis hermanos, no te esclavices a eso, porque también en las congregaciones cristianas hay tradiciones.
que no son conforme a la voluntad de Dios. Los sacramentos que inventó el catolicismo romano, tradiciones de hombres, mandamientos de hombres. Vamos, uno muy claro, ¿no? La parte en el caso de ellos, que son papás que no pueden. Dices, es algo que realmente Dios puso. Específicamente los que les sirven no pueden casarse. Entonces, son justo mandamientos y cosas que ponen. Y digo, no es por grosería, pero creo que eso también ha llevado a que busquen en otras cosas o se escuche mucho de temas sexuales así en la misma iglesia, pero porque les prohíben eso, o sea, como si el hecho de tener una esposa o hijos te hiciera menos merecedor, ¿no? Entonces son mandamientos hombres que Dios jamás ha puesto. Ok, que nosotros pusiéramos, si alguien quiere servir al Señor debe casarse. ¿Es de Dios o de hombres? De hombres también. ¿Por qué? Dígame el texto bíblico que dice que no. Ahí está, entonces dice que vivan juntos. Entonces nosotros pudiéramos decir, si alguien quiere servir a Dios debe ser casado. Puedo usar ese argumento bíblico. Pero Pablo también dice que bueno nos fuera no tocar mujer. Entonces, pues, un soltero pues puede servir. Yo le pregunté a uno de sus jóvenes, de nuestros jóvenes, ¿cuál es el estado óptimo para servir a Dios? ¿Soltero o casado? Ambos. Ambos. La Biblia nos dice que es soltero o casado. No hay un estado óptimo. ¿O cuál es el estado que más agrada a Dios en tu vida cristiana? ¿Casado o soltero? Pero bueno, Sí. pero como dice el hermano, o sea, Pablo sí menciona, o sea, sería mejor que no te casaras, ¿no? Porque Sí. todo tu enfoque es específicamente a Dios. Sin embargo, porque obviamente en nosotros pues está esa parte íntima, pues, o sea, Sí. hay gente que no tiene Continencia. Exacto. Bueno, ustedes. Pues es mejor. Es broma, es broma. Pero sí, Pablo él sí dice, pues si puedes mejor no casarte, no te cases. Sí, de ahí, de ese tipo de textos se enganchan muchos para hacer sus propias interpretaciones y hacer mandamientos de hombres. Se salen de contexto. El decretar, ¿sí? Yo decreto que tú eres pastor. ¿Puedo hacerlo? Y hermanos, vamos a decretar todos en nuestros hogares que nuestra casa es salvo, que México es salvo. México para Cristo. Sí, son mandamientos, costumbres, tradiciones, aún en el cristianismo evangélico, desafortunadamente. Ahora, mis hermanos, estén libres con la libertad con que Cristo les hizo libres, Colosenses 2:8, nueva versión internacional. Cuídense de que nadie los atrape, los esclavice con la vana, engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, que está de acuerdo con los principios de este mundo, no conforme a los principios de la Biblia. O sea, en el mundo hay principios que la gente sigue, tradiciones que la gente sigue por siglos. Dice, ¿tú ya no habías esclavizado a eso? ¿Amén? ¿Sí? Ahora, quien inventa sus propias buenas obras religiosas está tratando de presentarse ante el grupo de personas que está ahí como el legislador de las leyes de Dios. Así dice el Señor, dicen algunos, ¿no? Y legisla lo que quiere que se practique en la congregación. Escúchenme, esto es importante. El único legislador de la iglesia que está en Cristo es Jesucristo. Es la Biblia. Él es nuestro legislador. No un hombre puede legislar lo que no se alcanza a entender en la Biblia. Yo, si hay algo que no está claro, yo les puedo sugerir. Porque no está claro el mandamiento de Dios en algo. Yo te sugeriría, hermano. Pero si yo trato de decir, yo te mando de parte de Dios, estoy queriendo legislar. Estoy queriendo ocupar el lugar de Dios. Y eso es peligroso. Ay de mí. Así que como padre no cometas también ese error de querer ser legislador
con tus hijos y dices, no, es que la Biblia dice, y no es un mandamiento de Dios, te estás metiendo en problemas. Que yo les diga, debido a mi situación, yo digo que lo mejor es estar solos. Y lo empiece a infiltrar en sus mentes, diciendo, yo digo que es lo mejor. No, por favor, ya estoy ahí tratando de sutilmente cautivar sus corazones hacia un mandamiento mío. Eso es peligroso, tómenlo en cuenta. Pero también menciona la Biblia que Pablo menciona que es un don que Dios nos da. Ah, bueno. También si es un don. Pero si lo tienes. Pero si no lo tienes. Sí, exactamente. Gloria a Dios por los casados. Gloria a Dios por los solteros. ¿Sí está claro? O sea, no, el soltero, cuando alguien dice, gloria a Dios por los casados, los solteros, oh. Porque, ¿qué tal si alguien dice, gloria a Dios por los solteros y los casados? Oh. O sea, otro por los divorciados. No, así que, por favor, tengamos cuidado. Cuando usted le digan, es que de parte de Dios el Señor me dijo, un joven hace años se me acercó y me dijo, es que, pues la verdad yo salgo con tal chica. Ah, muy bien, es de otra iglesia. Ah, perfecto, entonces es cristiana, sí. Pero es que un día en una reunión donde empezaron a hablar en lengua, se me acercó su mamá y me dice, así dice el Señor, tú vas a ser el esposo de mi hija. No se me había ocurrido. ¿Qué pasó? Ahorita que mencionas esa parte, creo que también es importante que nosotros tomemos en cuenta el no ponerle eso a otro hermano. ¿A qué me refiero? No. Porque yo en su momento yo pensaba así, ya no, que yo decía, no, yo dejé de escuchar o de ver escuchar cierto tipo de música, ¿no? Ah, ok. O sea, yo, ¿no? Y yo creía que si porque otro hermano o amigo o lo que sea lo escuchara, ya lo hacía como pecador, no sé, ¿no? Yo decía, ¿cómo lo puedes hacer? Pero ahora entiendo que es diferente, o sea, eso es algo que yo lo impuse hacia mí. En ningún momento Dios dice, todo esto lo quitas. Digo, la música es otro ejemplo, sí. Ajá, uno tiene que ser obviamente congruente, no te vas a poner a escuchar música que hable de pues, cosas que no. De pecado. Ajá, porque hay música que siento que no es mala, o sea, en el aspecto de tal vez no viene con un mensaje incorrecto. Okay. Pero el querer nosotros imponerle eso a otra persona es que si tú la escuchas, entonces no eres un hijo de Dios, ¿no? Ya es una actitud legalista. Ajá, por eso digo, eso es algo que tú decides. O sea, yo, Nicole, decidí no escuchar esa música, es muy mío, pero no tengo que imponérselo a otra persona, ni por eso hacer sentir que otra persona es pecadora por escuchar. Sí, y yo, fundamentando esto, tengo que ir al texto. ¿Habrá algún texto donde nos hable de los diferentes géneros de la música? Y entonces no tenemos algo específico. Pero si Dios te ha convencido a ti de que ese tipo de música a mí no me agrada, gloria a Dios. Es parte del llamado que Él te está haciendo. Permítame. Ok, en este caso ya les había mencionado esto. Por la gracia común de Dios, ¿pueden acciones benéficas para los demás? La gracia común de Dios está sobre el mundo entero, creyentes y no creyentes. Por esa gracia común, los no creyentes dicen, pero es que esto es bueno. Y ante su opinión, claro que es bueno, ya mencionamos varios ejemplos, pero que Dios la apruebe como una buena obra, eso está en su potestad. La Biblia dice que Él aprueba como buenas obras lo que Él especifica que es buena obra. Isaías 64:6, ya lo mencioné, Dios ve al incrédulo, dice, como suciedad. Eso es impresionante, hermanos, eso es extremo. ¿Qué es suciedad? Basura, popó. Dios ve al incrédulo así. Y sus buenas obras, ¿cómo las ve?
trapos inmundos. Entonces yo no puedo, creyente, juzgar que aún teniendo buenas intenciones, los no creyentes, Dios va a aceptar esas buenas. Como eso de que se pelan las rodillas porque se van hasta la villa, ¿no? Sangrando, con un muñecote en la espalda ahí, y los entrevistan. Y, ¿por qué lo haces? No, pues por eso. Dios no ve como buena obra eso. Aquí está la respuesta bíblica. Isaías 64. Ahora, ¿cuál es la causa de las buenas obras en el creyente? Párrafo 2. Estas buenas obras, punto 1, que son conforme a la Escritura, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son frutos de evidencias de una fe verdadera y viva. Ok, 3 elementos de este punto, básicos de las buenas obras. Son aquellas que son conforme a las Escrituras. Nos debe quedar claro, ok, ¿cómo sé que es una buena obra? Porque es conforme a las Escrituras. 2, son resultado de una fe dada por el Espíritu, una fe salvadora, fe genuina. 3, son hechas para la gloria de Dios, lo cual lo vamos a ver en el párrafo 7. 3 aspectos básicos. Y se los voy a preguntar la siguiente semana. ¿Sale? Ok, conforme a las Escrituras, ¿sí? Resultado de una fe verdadera. ¿Qué más? Para su gloria, lo cual lo vamos a ver en el párrafo 7. Ok, ahora 1 Timoteo 1:5, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia. ¿Quién tiene un corazón limpio y una buena conciencia? Solo por estar en Cristo, Dios nos ve como personas regeneradas por su Espíritu. Y entonces, si hay una regeneración, hay una fe genuina, no una fe que fingida. No estoy fingiendo que creo en Cristo, no estoy fingiendo que alabo a Cristo. Hay una fe genuina, sincera. Y entonces es producto de la regeneración. Santiago 2:18 y 22. Dice Santiago, si alguien tiene esta fe genuina y verdadera, el resultado va a ser ¿qué? Buenas obras que agradan a Dios. ¿Sí? La fe actúa juntamente con las obras como sucedió en Abraham. Y la fe se perfecciona en ti por las obras buenas que empiezas a practicar. Ahora, esta fe dada por el Espíritu produce buenas obras. Es una fe que te lleva a la obediencia a la voluntad de Dios. Eso te lleva a que seas un lector constante de la Escritura. ¿Qué libro estás leyendo ahorita? Eclesiastés, Romanos, Santiago, Juan, Job, Reyes. ¿Sí se da cuenta? Somos, ¿sí? Deuteronomio, Salmos, Deuteronomio, Salmos. O sea, no puedes decir, ay, el domingo que el pastor me explique. No, somos lectores de la Escritura precisamente porque mi fe no es muerta. Y yo necesito saber qué es lo que Dios me pide. Ok, el domingo añade a lo que yo ya estoy estudiando. Y Dios actúa poderosamente en cosas que tal vez de pronto yo no he entendido. Que Dios use a David, a Mac. Pero es importante que tú comprendas, ven con un corazón preparado. Señor, enséñame. Señor, abre mi corazón. Muéstrame tu verdad. Enséñame tus caminos. Corrige mi caminar en este mundo. ¿Sale? Entonces, eso es parte de nuestra vida. Y en Gálatas 5:6 NBI, en Cristo Jesús de nada sirve estar o no circuncidados o tradiciones humanas. En Cristo no sirven las tradiciones, dice, en cuanto a aquellas que te apartan de la verdad de Dios. Por favor, no quiero también que piensen mal de lo que estoy diciendo. Lo que es más importante es la fe que actúa mediante el amor. ¿Por qué hay amor en nuestros corazones? Por el Espíritu.
¿Por qué hay iluminación de la verdad de las Escrituras? Por el Espíritu. ¿Por qué entiendes? ¿Y por qué hay personas que dices, oye, pero no has entendido? No. Oye, pero es que Dios no me importa. O es que deberías considerar, oye, tu relación de matrimonio, lo que Dios juntó, no me importa. Así vamos a ser más felices separados. Ah, está bien, ¿no? Te digo porque la escritura ahí dice, dele cartas de divorcio. Están hablando de un papel, y de un papel que está uniendo, aparte de que ya hay la tierra, ¿no? El hombre está uniendo, pero es un papel. Muchas veces no valoran que tiene que haber una para legalizar. Sí, sí. Así que los juntados. Ok. Así que esta fe actúa haciendo buenas obras, pero porque hay amor. Si usted va a 1 Corintios 13, hagas lo que hagas sin amor, no tienes vida espiritual, de nada sirve. Eres como un címbalo que retiñe, ¡pam! Y eso es todo lo que vas a hacer en tu vida piadosa. Es un sonido externo, no hay una vida interna correcta. La escritura que el amor es el vínculo perfecto. Perfecto. Sí, y eso nos hace falta entre nosotros. Le hace falta a tu familia. Ah, no, tú eres incrédulo. Hace años yo conocí a un hombre creyente y él me llevó un poquito, fue usado un poquito por Dios para llevarme de regreso al cristianismo. Yo ya me había alejado un año. Andaba de impío. No andaba de impío, sino que simplemente no quería acercarme a las congregaciones. Y Dios usó a ese varón, ya está muy grande de edad. Pero él me decía, en aquel tiempo ahora ya cambió esa idea equivocada. Pero él me decía, para el pueblo de Dios le cobro tanto, pero para los impíos lo doble. En cuanto a su trabajo. Yo me quedé así de... El día de hoy ya cambió eso. Dice, no, ahora lo hago para la gloria de Dios. Gracias a Dios. Entonces, mis hermanos, esta fe actúa porque hay amor. Ahora, liste 7 manifestaciones de las buenas obras. ¿Son importantes las buenas obras entre nosotros? Sí. ¿En tu hogar? Sí. ¿En tu matrimonio? Sí. ¿México necesita esto? Sí. Sí. No solo la iglesia, no solo tu hogar. Los no creyentes necesitan ver esas buenas obras. Ahora, hay manifestaciones de las buenas obras. Párrafo 2.2 al 8, y por ellas, las buenas obras, los que están en Cristo manifiestan ¿qué? Decía Daniel, su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del evangelio, tapan la boca de los adversarios, glorifican a Dios, cuya hechura son creados en Cristo Jesús para ello, para que teniendo por fruto la santificación tengan como fin la vida eterna. ¿Son importantes? Sí, son importantes, porque a través de estas buenas obras le estamos diciendo a Dios, gracias. Manifiestan gratitud. El Salmo 116 dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Es decir, comprenderé cada vez más cómo es que Dios me salvó. Ahora pagaré mis votos a Dios delante de todo su pueblo. Entre nosotros, paguemos nuestros votos a Dios. Eso va a motivar a muchos hermanos. Cuando te vean con tu compromiso, con tu responsabilidad. Me dice que liste 7 mandamientos de las buenas obras. Las buenas obras no es visitar y ayudar a los enfermos, dar de comer a los hambrientos, dar de beber al sediento, dar ¿Eso está en la Biblia? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, son buenas obras.
Son buenas obras. El juicio de las naciones. ¿Perdón? El juicio de las naciones. ¿Cómo? No entendí. El juicio de las naciones. Ah, ok. Ok, sí. ¿Mateo qué? 25. Ok, viene, me diste de beber, me diste de comer, me visitaste cuando estuve preso, cuando estuve enfermo. Dice, y todo eso me lo hiciste a mí. Son buenas obras. Y también dice que le des de comer a tus enemigos porque vas a acumular juicios sobre sus vidas, pero que no lo hagas con la intención de eso, sino que tú lo hagas por amor. Pero eso va a hacer que haya juicio contra esas personas. Ok, esos son más ejemplos. Las buenas obras de la iglesia mueven a otros creyentes a darle gracia a Dios o incluso a no creyentes. Dice primera de Pedro 2, 9, 12, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y todos decimos hasta ahí, sí, amén. Pero después dice, habla de la responsabilidad para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que mantengan buena toda su manera de vivir entre los no creyentes. ¿Qué opinión tienen los no creyentes de ti? Sí. Perdón, nada más quería mencionar algo con respecto a lo de hacer las buenas obras. Pero también la Biblia menciona que primeramente lo hagas con tus hermanos. Ok, o sea, sí. Porque muchas veces uno puede pensar, sí, ayuda a los de afuera, pero si estás viendo, incluso menciona, ¿no? Si estás viendo a un hermano en necesidad y tú le dices, ay, voy a orar por ti, pero puedes ayudarlo. O Dios te bendiga, ¿no? Ajá, sí. Y puedes ayudarlo, tal vez económicamente o algo, en lugar de decir eso, o sea. Bueno, ambas cosas. Dios te bendiga, mira, te quiero apoyar con esto. O sea, sabiendo que hay posibilidades, eso ya está en el corazón de cada uno. Ok, entonces los gentiles, también es importante que ellos vean las buenas obras de la iglesia porque es parte de nuestra evangelización. O sea, no lo podemos condicionar. Dios puede actuar sin ningún tipo de ayuda de nosotros en cuanto a algo necesario, material. Pero cuando tengas la posibilidad, hazlo. Les pongo un ejemplo. No sé si esto va a ayudar en algo. Llegó, y termino. Llegué de Otumba y me dice mi hija, estoy muy molesta. Digo, ¿qué pasó? Dice, ¿conoces a tal niño? Ah, sí. Vino, dice, pero entró otra persona a comprar algo y se me hizo fácil dejarle el refrigerador abierto, el de las paletas. Dice, y volteé y estaba sacando algo, así muy sigilosamente, y lo metió, no sé si en su calcetín o dónde. Dice, me molestó tanto. Y entonces ya fui y le digo que, porque no me decía qué quería. Estaba ahí, ¿y este cuánto? ¿Y este cuánto? Entonces al meterme pues sucedió eso. Dice, al salir le digo, ¿qué vas a querer siempre? No le dije, agarraste algo. Y me dice, mejor déjeme ver de allá adentro. Y se metió y me dice, no, mejor sigo ahorrando, y se fue corriendo. Se me quedé tan molesta. Y digo, no te preocupes, yo hablo con sus papás. Y entonces por la tarde y noche llegó ya su mamá y le digo, oye, ¿te puedo decir algo? Le digo, no te estoy cobrando. Cheque esto, diciendo, Señor, guíame. No te estoy cobrando, pero te voy a decir algo. Tu hijo hizo esto y esto y esto y esto. Habla con él. Si lo dejas así, él se va a meter en muchos problemas si él sigue con este estilo de vida. Ayúdale. Y se agachó y me dice, yo se los pago. Le digo, no te los estoy cobrando. Pero haz eso. ¿Te lo encargo? Sí, está bien. Y ya se va, y si yo pude haber roto la relación de trabajador o cliente en ese momento, a decir, ahora supe esto y me pagas, y hay de ti, y no sé qué, y te tengo las cámaras, pero dije, no es así. Entonces, al siguiente día regresó temprano y entra el niño, el niño, y me dice, ¿no está Anita? Le digo, sí. ¿Le puede hablar? Y ya empieza el niño, dice,
quiero pedirte perdón. Dice, y te prometo que no vuelvo a agarrar nada. Y le pagó. No se rompió la relación de cliente con vendedor. Pero ¿qué pasa a veces cuando nos enojamos? Y a veces eso lo hace tu propio hogar. O sea, los no creyentes deben ver que realmente eres diferente. Es un ejemplo. Hay muchos. Entonces, es dinero, hermanos. Obviamente no estoy diciendo que esté mal la buena administración. O sea, es necesaria la buena administración. Es necesario señalar la falta, pero no en una actitud de yo nunca fallo. Yo siempre hago, ¿cómo es posible? O sea, ¿y cómo se te ocurre? Y empiezo a señalar, órale, ratero, y que no sé. No logramos mucho o nada. Y se logró. Entonces, eso es un ejemplo sencillo de algo material. ¿Sí? Iban a decir algo y cerramos. Yo ahí lo tomo como sus palabras no vuelven vacías, porque yo un resultado, con el niño, y el Espíritu Santo lo convenció. Y estuvimos orando aparte. Además le dije algo y cierro ya, para que se vayan a comer. Le digo, mira, ustedes como padres son los que tienen mayor autoridad de parte de Dios para corregir a los niños, a sus hijos. Ya se fue. Sí, gracias. Pero ¿qué pasa si entramos en pleito? Y a veces así actúas con tu propio cónyuge en pleito. En lugar de decir, guíame, Señor. Vamos a orar.